1. Introducción. Este estudio tiene como objetivo demostrar, con base en el Antiguo Testamento, la identidad del mensajero de Daniel 10 como el Mesías preencarnado, la naturaleza demoníaca del príncipe de Persia y su estructura de oposición, y el poder irrevocable de la palabra de Dios al ser hablada. Finalmente, se conecta con la revelación del Evangelio de Juan sobre el Verbo hecho carne. Este estudio se desarrolla bajo una perspectiva técnico-doctrinal, blindado ante refutaciones, con fundamento escritural y estructura lógica. 2. Daniel 10 como base fundamental. El capítulo 10 de Daniel describe una experiencia espiritual de altísima intensidad. Daniel se encuentra en ayuno y oración cuando se le aparece un ser glorioso con vestiduras de lino y un cinturón de oro. Este ser afirma haber sido detenido por el príncipe del reino de Persia durante 21 días y declara: Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Daniel 10:13. Aquí surgen dos elementos cruciales. 1. El ser glorioso no se identifica como Gabriel ni como Miguel, sino que habla en primera persona de su lucha espiritual. 2. Declara que solo Miguel lo ayudó, lo cual demuestra una separación jerárquica entre él y los ángeles. Este ser glorioso no puede ser otro que el Mesías preencarnado. Si fuese Gabriel, se identificaría, como ocurre en otras visiones. Además, ningún ángel necesita ayuda para entregar un mensaje, pero aquí hay un conflicto a gran escala que solo Miguel, el príncipe protector de Israel, puede intervenir. 3. ¿Por qué se le oponía el príncipe de Persia? La oposición no es casual. El objetivo no era simplemente retrasar un mensaje, sino impedir que la palabra de Dios fuera hablada en el plano terrenal. ¿Por qué? Porque en el momento en que el mensajero habla las palabras del cielo a un testigo humano, esas palabras se convierten en decreto. Este principio se ve claramente desde la creación. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, Génesis 1:3. La palabra de Dios, cuando es hablada, ejecuta. No es meramente informativa, es creativa, ejecutiva y definitiva. Por eso el enemigo desea impedir que el mensajero hable. Si el Mesías declara la palabra al profeta Daniel, ésta entra en el tiempo, queda registrada, y su cumplimiento se vuelve inevitable. Esta es la lógica espiritual detrás de la oposición, impedir que lo decretado sea declarado. 4. El poder de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Numerosos textos respaldan la naturaleza ejecutiva e irrevocable de la palabra de Dios. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Jeremías 1:12, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Salmo 33:9, porque él dijo, y fue hecho, él mandó, y existió. Ezequiel 12:25, porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable. El patrón es claro, cuando Dios habla, se cumple. No es opción. Por eso, Satanás lucha contra la transmisión de la palabra a través de los profetas, y por eso el mensajero en Daniel 10 es confrontado por un ente espiritual maligno que desea impedir esa manifestación. 5. Identificación del príncipe de Persia como Satanás. El término príncipe usado en Daniel 10, hebreo, zar, tiene connotación espiritual. Este no es un príncipe humano, pues puede oponerse al mensajero celestial durante 21 días. Tampoco puede ser un ángel bueno. Solo puede ser una potestad espiritual demoníaca. En Ezequiel 28 y Isaías 14 se usa el mismo esquema de lenguaje para referirse a entidades demoníacas detrás de reyes humanos. El rey de Tiro es descrito como un querubín caído, Ezequiel 28 12-19, el rey de Babilonia es descrito como Lucifer que cayó del cielo, Isaías 14 12-15. Así, el príncipe de Persia es Satanás o un alto principado bajo su dominio, que deseaba bloquear el decreto divino transmitido a Daniel. 6. Diferenciación entre el Mesías y los ángeles. El mensajero de Daniel 10 no puede ser un ángel por 3 razones. 1. No se identifica como Gabriel ni Miguel. 2. Recibe ayuda de Miguel, lo cual muestra que su rango no es inferior. 3. Su descripción, vestiduras de lino, rostro como relámpago, ojos como antorchas, voz como estruendo, es casi idéntica a la de Cristo glorificado en Apocalipsis 1:13-15. Esto permite concluir que el personaje que aparece a Daniel es el Mesías preencarnado, el Verbo eterno. 7. El Verbo hecho carne, la clave de Juan 1. El apóstol Juan declara: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. Juan 1:1 y 14. Juan no habla de un simple mensajero. Habla del Dios que crea por medio de su palabra, Génesis 1, y que ahora se encarna.
Ya no habla desde el cielo por medio de profetas o visiones. Ahora él mismo camina, habla, decreta. Por eso Satanás intentó matarlo desde niño, Mateo 2:13-18, tentarlo, Mateo 4, y finalmente usar a hombres para crucificarlo fuera del tiempo. Pero todo fue vencido porque el plan debía cumplirse con exactitud conforme a la palabra profética. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mateo 1:22, 2:15, 2:17, etc. Cada palabra tenía que hacerse carne. 8. El rol de los testigos, de Daniel a los discípulos. Una palabra dicha en el ámbito espiritual no tiene efecto sobre la tierra hasta que se hable en el plano natural y sea registrada por testigos humanos. Daniel fue testigo del decreto celestial. Lo registró. Luego otros lo transmitieron. En el caso del Verbo encarnado, sus discípulos fueron testigos oculares. Esto es clave para entender por qué la lucha no era solo espiritual, sino judicial. Si la palabra se dice, se registra, y hay testigos, el cumplimiento es obligatorio. 9. Objeciones y respuestas. Objeción 1. ¿Cómo sabemos que el mensajero de Daniel 10 no es un ángel? Respuesta, por su apariencia gloriosa, idéntica a la de Cristo en Apocalipsis, por no identificarse como Gabriel y por recibir ayuda de Miguel, lo cual indica superioridad. Objeción 2. ¿El príncipe de Persia no puede ser un humano? Respuesta, no puede resistir a un ser celestial durante 21 días un hombre carnal. Además, se habla de Miguel, el ángel protector de Israel, luchando contra él. Esto solo tiene sentido si es una entidad espiritual. Objeción 3. ¿Por qué decir que cuando Dios habla todo se cumple? Respuesta, porque la Escritura lo afirma en Génesis 1, Isaías 55, Salmo 33, Jeremías 1, y más. El patrón es que la palabra hablada ejecuta acción. Objeción 4. ¿Por qué Juan usa el término verbo y no simplemente Jesús? Respuesta, porque está ligando directamente a Cristo con el Dios creador del Antiguo Testamento que hablaba y ejecutaba. Juan afirma que ese mismo verbo ahora está en carne y hueso, lo cual implica autoridad absoluta. 10. Conclusión, un estudio blindado. Este estudio demuestra que 1. El mensajero de Daniel 10 es el Mesías preencarnado. 2. El príncipe de Persia es una entidad demoníaca, parte de la estructura de Satanás. 3. El poder de la palabra de Dios es irrevocable al ser hablada en el plano natural. 4. La lucha espiritual tiene como fin impedir que la palabra se encarne, se hable o se escriba. 5. Jesús es el verbo hecho carne, cumpliendo al pie de la letra todo lo dicho por los profetas. 6. Todo esto se apoya únicamente en la Escritura. Anexo explicativo. ¿Por qué se escribió así este estudio? Este estudio fue diseñado no solo como exposición teológica, sino como criterio espiritual y doctrinal irrefutable. Se evita un enfoque superficial o devocional y se apuesta por un análisis profundo que conecte los puntos entre Antiguo y Nuevo Testamento, dejando sin base toda objeción. Su fin es defender la supremacía de la palabra de Dios, la misión del Mesías y la verdad del Evangelio frente a cualquier argumento o tradición que intente minimizar su poder. Subanexo explicativo, la importancia del profeta como canal de la palabra de Dios y su cumplimiento irrevocable. 1. Introducción. Una de las principales razones por las que muchos no comprenden el conflicto narrado en Daniel 10 es que desconocen el valor que tiene el profeta en la comunicación de la palabra de Dios al mundo natural. Este subanexo explica por qué la intervención divina a través del profeta representa un acto determinante en la historia de la humanidad y por qué su cumplimiento es inevitable una vez que la palabra ha sido pronunciada. 2. La cadena de transmisión profética, de Dios al cumplimiento en la historia. El Antiguo Testamento establece una estructura clara para la comunicación divina. De Dios al profeta. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, Amós 3:7. Del profeta al pueblo. Y el Señor me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, Jeremías 1:9. Da oído humano al plano natural. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe, Isaías 55:11. El cumplimiento está garantizado. Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable, no se dilatará más, Ezequiel 12:25. 3. La posición espiritual del profeta en Israel. En Israel, el profeta no era simplemente un mensajero espiritual, era el ejecutor verbal del plan divino. Su rol era tan fundamental que el rechazo a un profeta era equivalente al rechazo directo de Dios, 1 de Samuel 8:7. 4. El conflicto en Daniel 10, impedir la emisión de la palabra. La razón por la que el príncipe de Persia, Satanás, se opone al mensajero celestial en Daniel 10 no es trivial, busca evitar que la palabra llegue a Daniel, el profeta.
Una vez dicha, esa palabra se convertirá en decreto. La estrategia del enemigo no es solamente espiritual sino legal, evitar que la palabra cruce del plano celestial al plano natural mediante el profeta, pues en ese momento se vuelve irreversible. 5. El Verbo encarnado, la palabra viva sin intermediarios. En el Nuevo Testamento, la función profética alcanza su clímax con el Verbo hecho carne. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, Juan 1:14. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, Hebreos 1:2. A diferencia del Antiguo Testamento, donde Dios hablaba por los profetas, en Cristo la palabra es pronunciada directamente por Dios encarnado. Esto vuelve su palabra aún más determinante e inmediata en su ejecución. 6. Los profetas del Nuevo Testamento y los apóstoles como testigos del Verbo. Pedro afirma que el cumplimiento de los profetas se confirma en Cristo, de esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre, Hechos 10:43. Pablo declara que el misterio escondido fue revelado por medio de los apóstoles y profetas, revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, Efesios 3:5. 7. Conclusión. El conflicto en Daniel 10 gira alrededor de impedir que la palabra llegue al profeta, porque ese acto activa su cumplimiento. Entender esto permite conectar el Antiguo y el Nuevo Testamento de forma clara, la palabra profética es ley en el mundo espiritual, y su proclamación en la tierra inicia su ejecución. Cristo, como Verbo encarnado, representa la expresión definitiva de esta dinámica. Este subanexo fortalece el estudio principal al proporcionar el fundamento bíblico y profético para comprender por qué la palabra de Dios, una vez pronunciada, no puede ser detenida ni contradicha.